Fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todo este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la tremenda preocupación por todo lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tengo que iniciar nuestro programa de hoy expresando, compartiendo con ustedes una preocupación. Yo sé que la actitud de la inmensa mayoría de los venezolanos frente a cualquier cosa que anuncie, que diga, que proclame Nicolás Maduro es, bueno, de darle muy poco crédito, ¿no? De darle muy poca atención a cualquier cosa que diga, a dudar de su veracidad. Esa es más o menos la respuesta mayoritaria del país. No es una afirmación gratuita que yo haga. Ustedes saben que yo no personalizo la política. Yo difiero de gestiones, difiero de ideas, difiero de propuestas, de modelos. Yo no personalizo la política, ni siquiera en el caso del señor Maduro Moros, pero todas las encuestas del país dicen que las opiniones de los venezolanos sobre su gestión y sobre su credibilidad son muy bajas. Por eso mismo quiero hacer este alerta, porque muy probablemente las afirmaciones del señor Maduro Moros el día de ayer pasen por debajo de la mesa como un anuncio más, ¿no? Como cuando él habla de magnicidio, que ya no se sabe más o menos por cuál magnicidio va. Bueno, lo más probable es que muchísima gente no atienda. Y yo creo que lo que dijo ayer el señor Maduro Moros en este evento en la Academia Militar es delicado. Es delicado porque suele ocurrir con gobiernos autoritarios cuando están en situaciones límite, cuando están en situaciones bueno, de extremo problema en su interior, que inventan una crisis exterior o aprovechan una crisis exterior para tratar de reunir al país en torno a ellos para enfrentar un supuesto enemigo externo. El señor Maduro Moros ayer habló de que va a decretar una alerta naranja, que en efecto decretó una alerta naranja en la frontera con Colombia porque hay la posibilidad de una agresión externa y bla, 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 bla. Citó el tema del Zulia, del Táchira, de Apure, de Amazonas, que había que preservar la paz y la seguridad en Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Dios mío querido, todos los venezolanos sabemos, todos, que la frontera en esos sitios precisamente que mencionó el señor Maduro Moros está agredida, vulnerada, invadida por elementos extraños, por guerrilleros, por paramilitares, por bandoleros, que prácticamente allí no es que están en conflicto con el Estado, no, han sustituido el Estado. Son la autoridad en muchísimos casos. Eso lo sabe el país y eso ha ocurrido ante la mirada displicente o connivente del mismo régimen de Maduro Moros. ¿Entienden? Además, todos recordamos al mismo señor Hugo Chávez diciendo que Venezuela limita por el occidente no con Colombia, sino con la FARC. Eso no lo dijo Uribe, eso no lo dijo Chucho Torrealba, eso no lo dijo Juan Guaidó, eso lo dijo Chávez, que Venezuela limita por el occidente con la FARC. Bueno, vale, tenemos un problema. Una disidencia de la FARC retomó las armas. Y si nosotros, dicho por el propio Chávez, limitamos el occidente con la FARC, bueno, hay un sector de la FARC que nuevamente se decretó en armas. Entonces, nuestro problema ¿con quién es? ¿Con Duque o con la narcoguerrilla? Hay que tener mucho cuidado
mucha gente muy joven quizás no sepa ni siquiera quién era Galtieri. Era un dictador argentino con un régimen prácticamente en quiebra y que ante esa certeza se le ocurrió nada más y nada menos que declararle la guerra a Inglaterra por el tema de las Islas Malvinas, la Falkland como la llaman los ingleses, porque pensaba pues que eso era una gran idea y que iba a obligar a todos los argentinos a unirse en torno a él y arroparse en la bandera. Bueno, el resultado fue la muerte de muchísimos jóvenes argentinos, una derrota terrible para ese país en la confrontación bélica con Gran Bretaña. Bueno, y cayó Galtieri de todas maneras, pero a un precio extremadamente alto para esos jóvenes argentinos, para ese pueblo, para ese ejército, para esa Fuerza Armada. Entonces, repito, en función de todos esos datos, yo exhorto a que estas palabras de ayer del señor Maduro Moro no sean tomadas con ligereza por el país y que estemos alertas ante la posibilidad de que, repito, un régimen en picada como el de Maduro Moro esté acariciando la idea de promover un conflicto externo para tratar de resolver su baja de puntos y al interno. Hablando del tema interno, ayer se produjo una protesta, una más, sí, una más. Protestan las enfermeras, protestan los maestros, protestan los obreros, protestan los estudiantes, protestan las autoridades universitarias. En este país protesta todo el mundo. Ahora, es rarísimo ver una protesta de científicos. Ayer se produjo una protesta de científicos. Los trabajadores del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, profesionales, técnicos, gente, que pudiera estar, por cierto, en cualquier país del mundo porque ofertas no les faltan, para que vayan no solamente a recibir mejores salarios, sino a trabajar en excelentes condiciones, y han decidido quedarse aquí por su país para seguir trabajando y construyendo ciencia en Venezuela. Bueno, ayer tuvieron que salir a protestar. Tenemos en línea a un venezolano que estuvo en esta protesta desconocida por buena parte del país, porque como todo el mundo sabe, tener acceso al IBIC implica pasar por una serie de controles y la prensa tuvo severas dificultades para acceder a esta protesta. Vamos a escuchar al doctor Reinaldo Marín. Él es investigador titular emérito del Instituto de Biofísica y Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Doctor Reinaldo Marín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Díganos, por favor, comparta con todo Venezuela qué fue lo que pasó ayer en el IBIC. Le escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer nosotros tuvimos una asamblea de trabajadores, como bien lo dijiste, para tratar la calamitosa situación de los sueldos de todos los trabajadores del instituto, sin importar su posición, clasificación o condición de activo o jubilado. Los ajustes de sueldo que hemos tenido como resultado del aumento del salario mínimo ya no nos permiten sobrevivir de manera digna. La situación es realmente difícil porque en la calle, tanto alimentos como medicinas se comercializan en dólares y sus precios están anclados a esta divisa. Y nuestros ingresos oscilan entre $2 y menos de $10 al mes si utilizamos la tasa de cambio oficial. Porque si utilizamos la tasa de cambio paralela es menos que esa cantidad. Esto evidentemente es insuficiente para la subsistencia de una persona y mucho menos de una familia. Ayer un compañero me explicaba que para poder tomar el transporte del IBIC para ir a su trabajo, tenía que tomar una camioneta y tenía que gastar 40.000 al mes, y lo que gana al mes es apenas 100.000 bolívares, es decir, solo le quedan 60.000 bolívares como sustento de su familia. Eso es realmente una locura, porque eso no alcanza para absolutamente nada. Las políticas científicas del Estado venezolano en los últimos 20 años en materia de ciencia y tecnología han sido desastrosas. Nos han ido poco a poco destruyendo, han igualado los ingresos de todos los trabajadores, no hay recursos para la ciencia y la tecnología, y nosotros nos encontramos con una situación en la cual prácticamente no podemos sobrevivir. Eso ha traído como consecuencia que aproximadamente el 70% de los investigadores y postdoctorantes del IBIC se han jubilado o han dejado o han huido del país
unos de permiso, otros han renunciado. En el año 2009 teníamos una plantilla de 190 investigadores. Cuando hablo de investigadores no me refiero al personal científico, sino quienes se dedican profesionalmente al estudio de la ciencia y la tecnología. Y a la fecha solo nos quedan aproximadamente unos 60 investigadores. Y los que se han ido, que están de permiso, no van a regresar. Y eso es realmente muy triste y desastroso para el aparato científico venezolano, porque eso se repite en todas las instituciones que hacen ciencia y tecnología en el país. Nosotros estamos solicitando un ajuste de al menos 2000%, y un presupuesto justo para nuestros laboratorios, porque en los laboratorios, usted observa el estado de los laboratorios, prácticamente todo está paralizado, porque no hay recursos ni siquiera para comprar un bombillo, para cubrir las reparaciones. Venezuela. Doctor Marín, entiendo que además del planteamiento por lo irrisorio de los salarios del personal científico y técnico, están planteando ustedes lo que tiene que ver con la también ridícula cobertura de las primas de seguros y este tema del presupuesto para los proyectos de investigación. ¿Sobrevive algún proyecto de investigación en curso? Bueno, fíjate, primero vamos a hablar un poquito del seguro de HCM. La situación de nuestro seguro es terrible, porque tenemos una cobertura de 100.000 bolívares por patología y por año póliza, y esto no cubre absolutamente nada. El ingreso por emergencia a cualquier clínica es de varios millones de bolívares. Y nosotros siempre en el instituto teníamos unos sueldos muy buenos, pero siempre teníamos una póliza de HCM muy robusta, que nos permitía dormir tranquilos, que sabíamos que si teníamos cualquier percance de salud podíamos ir a cualquier clínica y atenderlo, a atender a nuestros familiares o a uno mismo, y uno sabía que eso nos cubría y permitía cirugía. Ahora no tenemos nada, perdimos la póliza de HCM. Nosotros estamos solicitando un aumento de la cobertura básica decimos modesto, 20 millones de bolívares, porque los profesores universitarios tienen una póliza de 12 millones de bolívares al año en curso, y eso es insuficiente para el costo de los servicios de salud aquí en el país. Pero, caramba, 100.000 bolívares por patología nos eliminaron la póliza, no tenemos póliza. Y con respecto a los proyectos de los laboratorios, bueno, como te decía antes, los laboratorios están paralizados, porque se nos daña un equipo y no lo podemos reparar. Se nos acaban los insumos, no podemos adquirir nuevos reactivos, nuevos materiales consumibles para poder funcionar en los laboratorios. Y entonces, ¿qué hace el investigador que ya prácticamente no está de brazos cruzados y no puede hacer absolutamente nada? Bueno, trata de buscar colaboración con el exterior, trata de buscar una posición en el exterior que, como bien lo decía, por nuestras características y nuestra formación y nuestra experiencia, es relativamente sencillo conseguir un puesto en el exterior. Y eso es lo que han optado algunos. Los que hemos optado todavía por permanecer acá en el país, bueno, estamos tratando de llevar adelante lo que podemos con los pocos recursos que tenemos y con la ayuda de nuestros colegas en el exterior. En el caso particular de mi laboratorio, nosotros teníamos alrededor de 8 entre estudiantes y técnicos, y ya lo que nos quedan son 2 estudiantes nada más. Todos los demás se fueron al exterior y están siguiendo sus carreras, porque caramba, uno ve a un estudiante que es talentoso y que tiene un potencial muy bueno para poder convertirse en un buen investigador, y uno no lo va a dejar que se frustre y que no pueda seguir adelante en su carrera. Entonces uno ayuda y trata de ubicarlo para que pueda continuar su estudio y pueda progresar su carrera. Y eso es muy triste, porque eso impacta al aparato científico venezolano, porque uno lo ve en las universidades, uno lo ve en todas las instituciones de universidades de investigación científica. La merma del personal preparado es terrible, y estamos prácticamente poniéndole en bandeja de plata a nuestros mejores talentos,
a los países que no han invertido absolutamente nada en desmedro de nuestro aparato científico nacional. Y eso es culpa estricta de las políticas erradas en ciencia y tecnología que ha tenido el Estado en los últimos 20 años. Estamos conversando con el doctor Reinaldo Marín, investigador emérito, investigador titular emérito del Instituto de Biofísica y Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Finalmente, doctor Marín, ¿hubo alguna respuesta por parte de las autoridades ante la protesta del día de ayer? ¿Se pudo hacer la entrega de los documentos y cartas que tenían previstos ustedes? Sí, fíjate, la ministra de Ciencia y Tecnología nos va a recibir este jueves a las 4 de la tarde. Y lo que nosotros le vamos a explicar a ella es que nosotros no podemos seguir esperando, porque el instituto se está muriendo. Y cuando tú tienes un paciente terminal, tú tienes que tomar medidas realmente importantes para evitar que el paciente se te vaya a morir. Bueno, ese es el caso del IBIC. Nosotros tenemos una situación prácticamente terminal y nosotros no queremos que el instituto perezca, y eso es lo que le vamos a plantear. Nosotros necesitamos un ajuste de sueldo importante, necesitamos un ajuste en nuestra cobertura de la póliza de HCM también de manera importante, y necesitamos recursos para que el instituto no perezca, necesitamos recursos para nuestro laboratorio. Pues cuando tú hablabas de la importancia de la investigación científica y de tener gente preparada en el país, quería resaltarte que, por ejemplo, hay un equipo en el Centro de Química del IBIC, que es un aparato de resonancia magnética nuclear. Ese equipo se adquirió hace años para realizar investigación científica, pero además ese equipo le prestaba servicio a la industria farmacéutica, a la industria petrolera, a la industria en general. Y ese equipo, porque no se pudo conseguir a tiempo unos gases, ese equipo se dañó de manera irremediable y perdimos el único equipo de resonancia magnética nuclear que nos quedaba en el país. Todos los demás ya se habían dañado, y eso es una situación que impacta a la industria, que impacta al país, que impacta al aparato científico nacional, y eso es culpa de políticas erradas en materia de ciencia y tecnología, exclusivamente. Doctor Marín, le agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 4 de septiembre, y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el jueves en esta entrevista de ustedes con la ministra de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, Chugo. En realidad yo soy el que estoy agradecido por haberme permitido estos minutos para explicar la situación del instituto. Muchas gracias, un abrazo. Era el doctor Reinaldo Marín, investigador titular emérito del Instituto de Biofísica y Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Yo simplemente quiero ir más allá de la curiosidad que pueda significar una protesta, una manifestación de científicos en un país como Venezuela. Y quiero recordarles que estos señores que han gastado cualquier cantidad de dinero en helicópteros que se caen, en misiles que no explotan, en todas estas necedades militaristas y armamentistas. Bueno, recuerden lo que nos acaba de decir el doctor Reinaldo Marín, como el único aparato de resonancia magnética nuclear que había en el país y que prestaba servicio no solamente a los investigadores, sino a la industria, se destruyó, se dañó irremediablemente por falta de un repuesto X. Así se destruye un país. Quien venga a hablarle bolserías de soberanía. Bueno, recuerden, no hay país soberano si no hay investigación, si no hay ciencia, si no hay tecnología. En el mundo del siglo XXI no existe país soberano si no hay ciencia y tecnología, investigación en ese país. Esto es lo que está ocurriendo. Así están entregando el país. No solamente cuando le regalan la frontera a la guerrilla, no. También cuando destruyen nuestra ciencia, cuando destruyen nuestra educación.
Vamos a la siguiente pausa comercial. Bueno, y agradecer obviamente al doctor Reinaldo Marín, el que haya utilizado esta humilde ventana, esta humilde tribuna para darnos esta entrevista exclusiva sobre lo ocurrido ayer en el IDIC. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Este combate, esta cruzada, esta guerra que tiene el régimen contra la inteligencia, contra la educación, contra la ciencia, contra todo lo que signifique avance. Esto no solamente es contra nuestros científicos de alta gama, esto no solamente es contra nuestros investigadores eméritos como el doctor Reinaldo Marín. No, esto es incluso contra nuestros niñitos. Esto es incluso contra la escuela básica. Hay que reconocer eso, ¿no? Hay que reconocer las cosas, ¿vale? Cuando alguien es coherente y hay que decirlo. Maduro, el madurismo, el Chavo Castro Diosdado madurismo es absolutamente coherente en todo lo que significa agredir la inteligencia, desde la ciencia y la investigación de punta hasta la escuela básica. Venezuela se apresta a el inicio de un nuevo año escolar. En este caso, en el año 2019, más que el inicio de un año escolar, nos aproximamos a un colapso escolar. Por eso buscamos la opinión de alguien que pueda nutrir nuestro criterio, más allá del tema recurrente, más allá del tema sindical, más allá de que las escuelas estén rotas o desvencijadas o saqueadas por el AMPA, más allá de la rutina. ¿Cuál es la situación especial que tenemos los venezolanos cuando dentro de apenas unos días se abren nuevamente las puertas de las escuelas y esta vez las escuelas estén no solamente sin puertas, no solamente sin baños, no solamente sin pizarrones, no solamente sin tiza, sino que además estén sin lo más valioso, sin lo más importante, que estén sin niños y que estén sin maestros? Por eso buscamos el criterio del doctor Tulio Ramírez. A continuación les comparto con ustedes la entrevista que ahora más temprana nos concedió. El doctor Tulio Ramírez es director del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Vamos a conversar con él porque estamos muy preocupados como maestros de escuelas, como ciudadanos. Nos aproximamos a lo que generalmente es el inicio del año lectivo, el inicio del año escolar, pero en realidad en este 2019 pareciera que vamos derechito, es hacia un colapso escolar en pleno septiembre. Tulio, ¿esta visión es apocalíptica y exagerada o se corresponde más o menos con lo que estamos viviendo los venezolanos? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, Chugo. No, en realidad no exageras. La situación con la cual culminó el año escolar 2018-2019 fue una situación bastante preocupante, bastante grave en el sentido de que por el colapso eléctrico, además de la falta de servicio y el problema de la diáspora, pues llegó a las escuelas sin muchos alumnos y sin profesores. Ahora bien, eso fue en julio, esa culminación. Ahora comenzamos en septiembre, mes y medio después, y la situación es doblemente peor. Es decir, las condiciones se han agravado de tal manera que lo que se prevé es que la diáspora continúe, cada vez sean menos los muchachos que vayan a la escuela, por diferentes razones, no solamente
Uribe como muchos otros venezolanos. Se calcula que diariamente pasan nada más por el puente hacia Cúcuta más de 2.000 venezolanos. Entre ellos deben ir muchos docentes. Entonces la situación para este inicio de clase, más que de alegría, es de extrema preocupación, Chugo. Vamos a conseguir escuelas igualmente deterioradas o más. Son 47.000 millones anunciados para reparación de escuelas. Eso a razón de, si son 25.000 escuelas y si sacamos la cuenta que 15.000 de ellas necesitan reparación, eso dividiendo simplemente da 3 millones por escuela, lo cual no se puede comprar ni un lavamanos, de tal manera que eso simplemente es un saludo a la bandera. Entonces, escuelas deterioradas, menos profesores y por supuesto menos estudiantes, con el agravante ahora, Cho, de que la educación privada se coloca cada vez más como inviable económicamente. Muchas escuelas privadas están a punto de cerrar porque no pueden aumentar matrículas. Si las aumentan tampoco la gente las puede pagar. O sea, es una situación bien complicada. Estamos conversando con el doctor Tulio Ramírez, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Tulio, a todas estas pinceladas con las que tú nos pintas el cuadro del inicio de año escolar, lamento tener que añadirle un dato adicional. Ya la carrera docente estaba siendo agredida de manera sistemática por la incorporación de maestros egresados de las llamadas misiones educativas, pero ahora tenemos una amenaza adicional. La advertencia, oferta, señalamiento de que nos encontraremos con maestros egresados de la misión Chamba Juvenil. Yo quisiera tu opinión sobre esto, porque más allá de que no tengamos, de que nos encontremos con maestros sin la calificación académica adecuada, caramba, estas personas van a estar con nuestros hijos más tiempo incluso del que vamos a estar nosotros con ellos. O sea, hay un tema de formación como persona que está en entredicho. Entonces, ¿de qué manera no solamente los gremios educativos, sino la sociedad venezolana debe abordar una situación como esta? Sí, efectivamente el gobierno por fin ha reconocido la ausencia de docentes. Es una confesión que no ha podido retener a los docentes por los precarios sueldos y las deficientes condiciones de trabajo, sino que el problema es que la solución que está ofreciendo el gobierno no es la más adecuada. Se trata de banalizar la profesión docente, una profesión tan importante. El gobierno lo está banalizando cuando ofrece a personas que trabajan en la chamba juvenil, les ofrecen cargos docentes después de 450 horas de formación. He dicho que a razón de 4 horas diarias, sin incluir sábado y domingo, eso es un curso de 5 meses y van a sustituir a profesionales que tardaron 5 años, invirtieron 5 años en su formación. Entonces, de lo que se trata no solamente de la desprofesionalización del trabajo docente, sino de la banalización por parte de las autoridades educativas de lo que es ser docente en este país. Esto, por supuesto, va a incidir muy negativamente en lo que es la formación académica de nuestros estudiantes. He dicho en reiteradas oportunidades, Chugo, que esa situación de la cual todos nos sentimos orgullosos de que nuestros profesionales universitarios están siendo reconocidos en la región, de seguir la situación como va dentro de poco, eso va a quedar como una leyenda urbana, eso va a quedar como un buen recuerdo del pasado, porque lo que se prevé es que nuestros futuros profesionales tengan una formación muy precaria. Desde la primaria ya lo estamos observando, la educación secundaria está en las últimas, literalmente en las últimas, y la educación universitaria, bueno, con este asedio a las universidades, los profesores también se están yendo, los presupuestos no permiten compras para los servicios estudiantiles que puedan más o menos paliar la situación de los estudiantes con menos recursos. No hay para comprar reactivos. Es decir, estamos en una situación de
precariedad continuada y extrema en el área educativa, que es lo que hace prever que nuestros futuros profesionales no van a tener ni la sombra de la calidad que hasta no hace mucho y pues ha sido revelado a todo el mundo que la calidad de nuestra educación no es cuento. Es la diáspora ha obligado a nuestros profesionales a insertarse en mercados laborales en países de la región, y lo que hemos recibido es un gran signo de admiración por el buen desempeño de ellos. Pero repito, de seguir la situación, eso va a quedar como algo del pasado. Estamos conversando con el profesor Tulio Ramírez, director del doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Debo recordar ahora que la Asociación Civil Asamblea de Educación fue exactamente el eje de los primeros gestos de resistencia civil de la sociedad venezolana frente al proyecto totalitario. Con la consigna "Con mis hijos no te metas", fue precisamente la Asociación Civil Asamblea de Educación la que generó la primera respuesta ciudadana frente a los proyectos del totalitarismo en ciernes. Desde esta perspectiva, como ciudadano movilizado, que le quiero hacer la última pregunta al profesor Tulio Ramírez. Profesor, el concepto de Estado docente fue superado por diversos estudiosos y diversos maestros al plantear la sociedad educadora. Creo que hoy estamos en una situación compleja, porque si llegáramos a tener algo parecido a una sociedad educadora, sería una sociedad educadora en resistencia frente a un Estado docente en colapso. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, los padres de familia, las madres, los representantes, los maestros verdaderos, egresados de las escuelas normales, de los pedagógicos, de las escuelas de educación, de las universidades autónomas? ¿Qué podemos hacer los venezolanos frente a este colapso en ciernes? Cierto, hay muchos docentes, muchos maestros que siguen en las aulas de clase dando lo mejor de sí. El tema vocacional en Venezuela siempre ha sido un tema relevante en el área educativa. Recordemos que los maestros venezolanos nunca han sido bien pagados, pero bueno, recibían sueldos que les permitían vivir decentemente y llevar a sus propios hijos hasta la universidad, hasta los grados académicos más altos. Un maestro podía jubilarse en Venezuela después de 30 años de servicio con el orgullo de haber servido al país, haber formado profesionales y además aportar con sus propios hijos a esa gran masa de talento en Venezuela. Hoy en día, lamentablemente, el maestro no está en las mejores condiciones, pero confiamos primero en la vena democrática de los maestros, segundo en su alta vocación, y tercero en su gran capacidad de lucha. Tú mismo lo dijiste, en el año 2001 los maestros venezolanos, junto con representantes y personas preocupadas por el área educativa, fueron los que dieron la primera alerta con ese lema, "Con mis hijos no te metas", ante la interferencia del gobierno a través de unos supuestos supervisores itinerantes que sin fórmula de juicio iban a penalizar a todo aquel maestro, director que no obedeciera las directrices o fuese sumiso a las directrices del gobierno. En esta oportunidad, pues esos maestros van a volver a levantar sus banderas de lucha, estoy seguro. Venezuela cuenta con sus maestros, Chupa. Tulio, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles. Un gran abrazo. Un abrazo, hermano. Fue la voz y la palabra del doctor Tulio Ramírez, director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Ya hemos escuchado entonces lo que pasa en nuestro país. Por un lado, allá arriba, en la investigación científica, en la investigación de punta, en el IBIC, y estamos viendo ahora lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir en las aulas de clase de la escuela básica, de la escuela primaria. Pero entendamos lo siguiente, nuestros niños y nuestros jóvenes se enfrentan a una situación que es dura incluso antes de llegar al aula y después de salir de ella. De eso vamos a hablar al retorno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno acostumbra a hablar o escuchar acerca de niños traviesos, de niños tremendos, de niños inquietos, de niños hiperkinéticos incluso, de niños preguntones, de niños terribles, o de niños dulces, de niños amables. Es muy raro cuando tenemos que hablar de niños deprimidos. Hay una situación muy compleja y esta situación que estamos viendo en el país, por más que uno haga todo lo que esté al alcance de uno como padre, por colocarle una campana encima a nuestros muchachos para que no les afecte, sin embargo, les afecta. Los niños son unas esponjas. Toda esta situación marco termina afectando gravemente a nuestros niños, repito, antes de entrar al aula, después de salir del aula incluso. Y digo todo esto porque generalmente cuando se sale del periodo de vacaciones hacia el periodo lectivo, siempre hay una situación especial. Pero repito, esta vez no estamos hablando de estrés, de depresión por estrés causada por el inicio del año escolar. No, estamos hablando de lo que es para un niño hoy vivir en Venezuela, en una escuela sin maestros, en una escuela donde más de la mitad de los amiguitos del salón ya no están en la escuela porque o se fueron del país o no tienen cómo llegar a la escuela. Todo eso está pasando hoy. Repito, es un tema muy severo, muy grave. Esto no se trata de un tema de banderías políticas o de discurso de quincalla ideológica. Esto es una realidad muy dura. Por eso buscamos criterio experto. Tenemos en línea al doctor Abel Saraiva. Él es el psicólogo, el jefe del servicio de psicología de los centros de aprendizaje SECODAP, de los centros comunitarios de aprendizaje SECODAP, una de las organizaciones no gubernamentales venezolanas con mayor experiencia y con mayor seriedad en la atención y en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Abel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir a las puertas de este conflictivo, un año escolar que va a ser conflictivo incluso antes de empezar? ¿Cuál es la situación de los niños venezolanos desde el punto de vista de su equilibrio afectivo, emocional, ante toda esta situación país que tenemos? Te escuchamos. Bueno, Chugo, primero gracias por la invitación. En segundo lugar, coincido plenamente con lo que dices. Este es un año escolar que a todas luces se muestra conflictivo y no ha empezado. Y como muestra de esto vemos que hay un acelerado deterioro de las condiciones de vida de todos los venezolanos y por supuesto de los niños y adolescentes. Estamos hablando de una migración, es decir, que por la medida de los chiquitos llega a 4 millones de venezolanos. Según nuestras estimaciones, al menos 846.000 niños en Venezuela han perdido el contacto con uno de sus padres producto de la migración. Cuando digo han perdido el contacto, me refiero a que al menos uno de los padres ha migrado. Probablemente hay una comunicación vía WhatsApp, vía medios electrónicos, pero sabemos que esto no sustituye bajo ningún concepto la presencia de los padres, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 846.000 niños. Pensemos que eso es casi la mitad de la población de Caracas, lo cual es un número tremendo.
Y vemos que es una problemática que no solo viene en ascenso, sino que produce profundos efectos a nivel emocional. Hoy nosotros hablamos de que en SECODAV hemos estado sorprendidos. Recién en el mes de agosto actualizábamos nuestras estadísticas y veíamos que el año pasado, las alteraciones del estado de ánimo, donde encontramos depresión, ansiedad y otros cuadros afectivos, se situaba en torno a un 28% de los casos que recibíamos. Pero hoy, aunque ese no era nuestro principal motivo de consulta, la cantidad de casos que recibimos de niños y adolescentes que experimentan depresión, ansiedad y que están viéndose afectados por las condiciones del país, llega a un 36%, siendo ese nuestro primer motivo de consulta. Cuando abrimos este servicio, Chugo, nosotros priorizamos temas claves como el castigo físico contra los niños, el acoso escolar, más tardíamente el tema migratorio, pero no estaba, es decir, cantado de antemano las alteraciones del estado de ánimo como una de nuestras prioridades. Y sin embargo, esto se ha impuesto, la realidad se nos ha impuesto, porque los niños y adolescentes hoy están severamente impactados por la emergencia humanitaria que vivimos. Estamos conversando con el doctor Abel Saraiva. El doctor Abel Saraiva es el jefe del Servicio de Psicología de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAV. Nos está diciendo, caramba, qué duro, ¿no? 846,000 niños perdieron el contacto con alguno de sus progenitores, con el padre o con la madre, a propósito del tema migratorio. A ver, ¿cómo decirlo? De la manera más clara, de la manera más directa, en situaciones como estas, donde lo que está en juego es prácticamente la supervivencia física, el tema de si el niño comerá o no comerá mañana, o qué comerá, desgraciadamente los padres a veces colocan en un segundo, tercero, cuarto plano la preocupación por el estado de ánimo del niño. Entonces, si el niño está irascible, entonces es que es malcriado, o si el niño está triste, es que es introvertido, pero se obvian estas señales que tienen que ver con algo tan grave, tan delicado, como pudiera ser eso, la depresión en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué sugerencias nos haces desde tu conocimiento, desde tu experiencia en un sitio tan importante como SECODAV? ¿Qué sugerencias nos haces a los padres, a las madres que, bueno, estamos enfrentando esta emergencia humanitaria compleja con nuestros grupos familiares? Bueno, creo que efectivamente tú dabas alguna pista que me parece muy importante. Cuando vemos a un niño irascible, cuando lo vemos que se está comportando mal, que está agresivo, nosotros tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, qué hay detrás de esa agresividad, qué hay detrás de esas manifestaciones. Los niños se comportan en función de procesos que van ocurriendo, y señales como la rabia, como el miedo, como la apatía, como los cambios en el apetito, como, por ejemplo, volver a hacerse pipí en la cama, volver a chupar el dedo, es decir, retroceder en comportamientos que ya se habían logrado, o estar permanentemente teniendo problemas en la escuela. Son señales que deben alertarnos de que algo más está pasando, Chugo, porque fíjate que si tú y yo tuviéramos una herida sangrante, no vacilaríamos en ir al hospital, o al menos en buscar algún tipo de ayuda, porque sabríamos que de no atender esa herida, pues las consecuencias serían muy graves. Pero en el caso de nuestra salud mental, pareciera que como eso no se ve, eso aguanta. Y lo que vemos es que cada vez más niños y adolescentes llegan a SECODAV con inclinación, con preocupación, con inclusive riesgo suicida, que para nosotros es muy grave, y nosotros debemos alertar de que no atender la salud mental puede tener consecuencias severas para la vida. Ahora, ¿cómo hacer? Es decir, algunas pautas. Yo diría 3 cosas fundamentales. Lo primero, que los niños puedan hablar. Es decir, tiene que ser una prioridad para la familia que el niño se exprese. ¿Cómo podemos hacer que el niño se exprese? Preguntándole cómo está, contándoles de nosotros, promoviendo la conversación para que el niño hable sobre lo que está viviendo. En segundo lugar, promover el juego. Aunque nos parezca banal, en medio de una emergencia humanitaria compleja, donde no sabemos si vamos a poder comer la siguiente comida, donde no sabemos si vamos a tener luz o no vamos a tener luz, aún en medio de ese contexto, el juego es fundamental para el niño por 2 razones. Uno,
porque le permite explorar, descubrir, aprender, y 2, porque el juego le ayuda al niño a recrear, representar y entender su propia realidad. Entonces el juego es una herramienta terapéutica increíblemente poderosa. Y lo tercero, recordar que el amor, es decir, que nosotros tratamos de transmitir a nuestros hijos a partir del esfuerzo que hacemos, también es conveniente y también es necesario acompañarlos de palabras, manifestaciones verbales y no verbales de afecto, que le permitan saber a nuestros hijos que aún en medio de las dificultades, nosotros estamos disponibles para ellos. Conversamos con Abel Saraiva, jefe del servicio psicológico de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, la ONG venezolana con mayor experiencia en la atención y en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, Abel, te agradezco mucho pues estas sugerencias, estos alertas que nos haces a los padres. Hablemos ahora del ambiente escolar. Ya en nuestra conversación anterior con el profesor Tulio Ramírez nos decía eso, pues que vamos a iniciar no un año escolar, vamos a iniciar un colapso escolar, una situación muy compleja, muy dura. Sin embargo, pensemos ahora no en la escuela desvencijada, pensemos ahora no en el maestro que emigró o que cambió de profesión. Pensemos en el niño que a pesar de todo llegó a la escuela. Uno de los temas más recurrentes es el bullying, sobre todo en esta condición en la que se encuentra el país. Es muy probable que muchos niños que logren llegar a la escuela lo hagan sin el uniforme o sin el uniforme completo o con los mismos bolsos o los mismos zapatos de años anteriores en estado deplorable. Sin merienda y sin dinero para la cantina, porque, bueno, sencillamente no hay en la casa. Todo eso incide en la interacción entre los niños, y los niños son, por sinceros, a veces incluso crueles en esa interacción horizontal. ¿Qué sugerencias nos das también a los padres, pero sobre todo a los maestros, frente a lo que puede ser la realidad del bullying en este clima de deterioro socioeconómico de la familia y de la escuela? Bueno, yo creo que algo, y yo siempre lo he dicho en distintos espacios, creo que el acoso escolar o bullying es una de las problemáticas más complejas de atender, porque involucra al niño, a la familia, al niño que agrede al docente, a los directivos, a los otros compañeros. Es decir, un entramado que parece una tela de araña. Ahora bien, lo que tú apuntas es muy importante, porque este año vamos a ver a familias mucho más empobrecidas, con más dificultades, y esto se va a traducir en aspectos que hacen aún más vulnerables a los niños de lo que ya eran frente a situaciones de acoso escolar. Hay una palabra clave que creo que los docentes deben priorizar este año como un tema a trabajar, como un tema a potenciar, y tiene que ver con la solidaridad. Es decir, y la solidaridad partiendo del reconocimiento de que todos de alguna u otra manera nos hemos visto afectados. Es decir, la solidaridad como una respuesta frente a esa asimetría, a esa inequidad, a esa desigualdad que puede hacer que algunos tengan mucho y otros no tengan prácticamente nada. Entonces, como la solidaridad como una respuesta que ayude a los niños a reconocer el valor intrínseco que tiene cada uno de ellos, y que por supuesto en la cooperación, el trabajo en conjunto, tratar de ir más allá de las apariencias. Es decir, hay un trabajo muy grande, porque los niños, como tú bien lo decías, por sí solos, en las primeras de cambio pueden tener interacciones que nos parecen crueles y que pueden causar mucho daño. Ahora, justamente por eso, y por eso es que la escuela no es sustituible por una experiencia por correspondencia, o que tampoco puede desempeñar cualquier persona, es porque el docente es un mediador que debe acompañar una experiencia de la escuela, que sobre todo una experiencia social. Entonces, ¿cuál es la idea? Que, bueno, que los docentes tengan desde el primer momento claro que los niños no van a ser solidarios, no van a ser necesariamente empáticos con el otro si nosotros no lo promovemos. O sea, debe haber un trabajo activo desde el día 1 de promoción, en ver cómo con los recursos que disponemos todos podemos remar. Es decir, la escuela va a ser, una escuela va a ser tan frágil y tan débil como el más frágil y
y el más afectado de sus estudiantes. Es decir, si la escuela no atiende a ese que está en riesgo de quedar excluido, finalmente la escuela va a correr el riesgo de fracasar. Y como sostenemos desde SECODAP que la escuela, aún con todas sus dificultades, sigue siendo uno de los principales espacios de protección para la niñez, es fundamental que el docente desde muy temprano comience a promover la solidaridad como una respuesta frente a la emergencia, que si bien sabemos, Chugo, que no elimina las condiciones estructurales que generan la emergencia que vivimos, nos puede ayudar a mitigar el impacto que tiene, porque si en medio de la emergencia nos canibalizamos, en medio de la emergencia entonces muy pocos sobrevivirán. La idea es que con lo que tenemos podamos hacer que la mayoría logre no solo empezar este año escolar, sino que logre culminarlo de manera exitosa. Abel, no tengo palabras, hay que agradecerte, hermano, estos minutos que nos regalaste en esta situación que no vacilo en calificar de desesperada en que está la familia venezolana. Tus palabras son no un discurso de esperanza vacía como político que promete en campaña electoral. No, ese es instrumento, es herramienta, es recurso a la mano para poder trabajar. Un gran abrazo, Abel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Era Abel Saraiva, jefe del Departamento de Apoyo Psicológico de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Igualmente le agradezco a nuestros otros dos invitados en la mañana de hoy. Tuvimos hoy un programa de lujo, el investigador titular emérito Reinaldo Marín, explicándonos por qué en Venezuela los científicos, en vez de estar en el laboratorio haciendo ciencia, están sobre el asfalto protestando con pancartas en la mano, porque están asesinando la ciencia en Venezuela. Eso nos lo explicaba acá el doctor Reinaldo Marín. El doctor Tulio Ramírez, director del doctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello, nos estaba explicando cosas elementales. Nos decía, Aristóbulo habla de 47.000 millones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tú agarras la cifra que dice Aristóbulo, entre las 15.000 escuelas que necesitan reparaciones, resulta que eso toca a 3 millones por escuela, y con eso, nos decía Tulio Ramírez, con eso no se compra un lavamanos. Nos decía Tulio Ramírez también que los fulanos maestros que van a egresar de la misión Chamba Juvenil van a tener o están teniendo un curso de 450 horas. Eso colocado sobre el calendario nos da maestros graduados en un cursito de 5 meses. Cuando un maestro de verdad tiene que formarse en una universidad o en un pedagógico en 5 años. Eso nos lo decía Tulio Ramírez. Y finalmente Abel Saraiva nos da toda esta información. 846.000 niños venezolanos perdieron el contacto con al menos uno de sus padres por el tema de la migración. Nos hablaba, ¿para dónde vamos? Para un inicio de clases. ¿En qué condiciones? Terribles. ¿Cómo puede afectar eso a los niños? Bueno, muy rudamente, empezando por el tema de la depresión en los niños. Muy alertas todos. También nos da a ver una clave. Esa clave es una sola palabra: solidaridad en la familia, en la escuela, con el niño, por el país. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la emisora, Jaime Nestares, frente a los controles de César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.